Es grato para mí estar nuevamente con ustedes por este medio y corresponde el día de hoy al estudio del Salmo 12. Le he titulado Reavivados por su palabra. Este salmo es profético como los anteriores. En última instancia, este salmo alcanzará su cumplimiento final en los días de la tribulación, que llegará sobre el remanente piadoso de Israel, incluso también sobre los no judíos piadosos de aquellos tiempos. Este salmo posiblemente fue escrito por David durante la persecución de Saúl contra su persona. La violencia y la falsedad son las mayores armas de Satanás contra los siervos de Dios. El salmo anterior, el Salmo 11, allí pudimos ver la violencia del falso Mesías y de eso trataba el tema anterior. Ahora bien, este Salmo 12 estaremos tratando la falsedad. Amén. Ahora vemos aquí el título de este salmo que dice al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. El título, como muchos otros que ya hemos estudiado en esta sección general del libro de los Salmos, corresponde exactamente o comenta más bien la audiencia cuando dice al músico principal. También cuando nos habla sobre Seminit, nos está hablando del instrumento, que si bien recordamos el estudio del Salmo 6, comentamos en esa oportunidad que sobre Seminit quiere decir sobre los ochos, lo cual indica sobre un arpa de 8 cuerdas o también sobre la octava. Esto es una melodía baja para acompañar este cántico de profundo lamento. Y el autor, como bien lo dije anteriormente, es David. Ahora, en este salmo observamos que David lamenta las viles palabras de sus adversarios y en contraste alaba la preciosa y limpia palabra de Dios. El salmo comienza y acaba con la realidad del actual reinado de los malvados, pero en medio de este marco tan negro resplandece, amados hermanos, de forma tanto más esplendorosa la verdad preciosa que observamos exactamente en el versículo 5 que a continuación estaremos desarrollando. Según MacArthur, en el desarrollo del Salmo 12, David proporciona un modelo para pasar de un examen de audición espiritual en que los discípulos genuinos escuchan y responden de forma adecuada a dos fuentes, y dos fuentes que son radicalmente diferentes de expresión. Una, al sobrevivir a la propaganda del habla malvada. Ahora vemos cómo sobrevive David a esta propaganda malvada, del habla malvada. Uno, y lo podemos observar en los versículos 1 al 4, a través de la oración y a través del ruego. Y la segunda expresión que podemos ver de David acá es la seguridad que tiene David en la protección del habla divina. A partir de exactamente del Salmo 5 observamos las promesas divinas. El versículo 5 del Salmo 12, respecto al versículo 6 de este mismo Salmo observamos la pureza divina. Y ya en los últimos dos versículos que corresponden al 7 y al 8, observamos la perseverancia divina. Ahora comienza este salmo exactamente manifestando la angustia del salmista, porque ya él no observa gente fiel y misericordiosa. Es lo que vivió David para estos tiempos y es muy similar a nuestros tiempos. Y comienza el salmista este salmo de la siguiente manera: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y dice el versículo 2, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y fíjense cómo dice el salmista, salva. Comienza el canto yendo al punto directamente de la necesidad
de ser salvado. Y él dice, salva, oh Jehová. El salmista muestra aquí una expresión de angustia ante Dios, porque se acabaron, dice él, los piadosos, es decir, se acabaron los misericordiosos. El dolor del salmista es ver o es apreciar que ya no hay gente que piense en los demás. Y él dice, continúa diciendo, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Es decir, ya no hay gente que quiera permanecer en la fe, ya no hay gente que quiera ser fiel. Y este era el dolor, el lamento del salmista. De hecho, este mismo lamento, esta misma tristeza que sintió el salmista, la sintió Elías, el profeta Elías, en un momento en el que él pensó que estaba solo. Y lo vemos allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Pero así como Dios respondió a Elías, amados hermanos, hoy el Señor nos recuerda a cada uno de sus hijos que no estamos solos, Dios siempre preserva fieles. Y continúa el salmista diciendo, habla mentira cada uno con su prójimo. Existía una gran falta de sinceridad en esos tiempos que el salmista estaba viviendo entre la gente que les rodeaba. Y dice, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Ellos eran personas hipócritas. No eran sinceros, ellos usaban palabras para sacar un beneficio propio. El diccionario define la palabra lisonjero de la siguiente forma: es la persona que habla hipócritamente a otra para conseguir un favor. Ellos se estaban engañando entre ellos mismos, no hablaban verdad, mis amados. Hacían, por el contrario, uso de mentiras. Las personas que practican la hipocresía, que practican todas estas cosas que estamos viendo acá, que son muy penosas y que el salmista está comentando, practican la mentira, ellos pueden llegar a acostumbrarse y hacer así siempre. Y esto lo dice el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 9, versículo 5. Ahora, las palabras lisonjeras, esas palabras que son aduladoras, esas palabras suelen ser suaves, pero al entrar al oído pueden hacer mucho daño al corazón. Y esto lo vemos en el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 1. David, amados, era un guerrero, un temible soldado. Pero David, viviendo esta situación, él estaba ya batallando no solamente con armas físicas, él también estaba batallando con la mentira y la hipocresía de habladores ociosos y además engañadores. David sabía lo que era sentirse totalmente solo ante este tipo de batalla, donde pareciera que nadie alzaba la voz a su favor para defenderlo. En lugar de eso, en lugar de entristecerse David porque nadie alzaba la voz a su favor, él se entristecía así de ver que ya no había gente misericordiosa, de que no había gente piadosa, de que no había gente fiel. Eso era lo que a él lo entristecía, pero no el que nadie lo defendiera. Por el contrario, él sabía que existía alguien que podía defenderlo, y es la razón por la que David presenta su caso a Dios. Él llevó su caso al Señor, nos enseña David, por eso es que él exclama, salva, oh Dios, y después comienza a explicar la razón por la que él le pedía al Señor que le salvara. Amados, tengamos cuidado con las mentiras, tengamos cuidado con la hipocresía. Esto es un mal que entra por un momento en el que nosotros nos distraigamos y fácilmente crece. Continúa el versículo 3 y 4 y vemos que David aquí está haciendo un ruego hacia Dios para que él juzgue a los que hablan impíamente. Y dice así el versículo 3, el Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Y el versículo 4 dice, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros?
El salmista se estaba dirigiendo contra los hipócritas, contra las personas mentirosas, jactanciosas y orgullosas que se observaban en ese tiempo. Ellos estaban diciendo: nosotros diremos lo que nos dé la gana. Nunca podrán hacer que nos detengamos, decían estas personas, de hablar lo que queramos. Ahora bien, en la apostasía de la iglesia se nota un orgullo muy similar a este, y eso habla mucho de lo que está ocurriendo hoy día. En el libro de Judas podemos ver en su epístola, versículo 16, la segunda parte del versículo 16, como Judas dice, él predijo pues que en la apostasía vendría a la iglesia. Esto sucedería. Dijo: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando, he aquí los labios lisonjeros, adulando a la gente para obtener beneficio. En otras palabras, en tiempos de apostasía habrá muchos mentirosos. De hecho, en la gran tribulación, cuando prevalezca el anticristo, abundarán los falsos maestros. Esto lo dice la palabra de Dios. Se jactarán de que ellos son sus propios amos y que no hay Dios que pueda controlarlos a ellos. Dirán que sus palabras son propias y que sus enseñanzas son de ellos mismos. David sabía algo, amado, que él no podía controlarlos. Por eso él ruega a Dios. Él no podía controlar a esas personas de labios jactanciosos, lisonjeros, orgullosos, mentirosos. Y como él no podía, él clama a Dios y entrega a Dios su causa. Ahora, Benjamin Franklin una vez escribió algo que es muy cierto. Él dice: ya que no puedo gobernar mi propia lengua al refrenar mis propios dientes, ¿cómo puedo esperar el gobernar la lengua de los demás? No podemos, amado. Y David sintió esa frustración con las lenguas ociosas y destructivas de los demás. Y como él sabía que no podía controlarla, entregó al Señor. Y estamos nosotros invitados a hacer lo mismo, no a pagar mal por mal. Al contrario, estamos llamados hoy que el Señor nos deja ver este gran testimonio de vida de lo que David hizo en esos momentos, a también nosotros seguir este ejemplo. Y este es el punto en el que el Señor nos quiere llevar, amado, porque muchas veces el Señor permite que se levanten esas lenguas jactanciosas, orgullosas, mentirosas, hipócritas, esos labios lisonjeros, y lo permite para que nosotros, como el salmista, podamos pedir socorro a Él, podamos pedir auxilio, para que aprendamos a depender única y exclusivamente de Dios, y podemos estar afrontando situaciones complicadas como era el caso de David. Y es allí cuando nosotros estamos llamados a decir: oh Señor, solo tú puedes con esta situación, toma el control, salva, oh Dios, batalla, Señor de los ejércitos. Y Dios se regocija en esto, amado. Dios se regocija al ver cómo nosotros acudimos a Él y reconocemos que nada podemos hacer, que no podemos controlar esas lenguas y que necesitamos de su misericordia y que necesitamos de su intervención. Así que, amado, tenga cuidado con el labio lisonjeador. Porque dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 29, y en ese mismo libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 28, que éste hace que el bueno llegue a andar por un camino incorrecto, porque lo manipula. Debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces ante situaciones que afrontamos, bien sea problemas familiares, las parejas, los matrimonios, incluso aquellos que no se han casado, tantas situaciones en los trabajos,
Escuchamos personas muchas veces que no, tú no te mereces esto. Y porque tú te mereces alguien como esta persona, o mira, ese empleador no está siendo justo contigo, tú te mereces esto, así que lo que tú estás tomando, eso es justo porque no están siendo justos contigo. Ojo con estos labios lisonjeadores, aduladores, porque nos hacen tomar decisiones incorrectas, porque ellos nos manipulan y esto puede llegar a tener un final muy triste. Es necesario acudir a Dios. El verdadero creyente debe evitar a los hipócritas para evitar que lo contamine, dice el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 19, y también el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 5. Y continúa el versículo 5 del capítulo 12 de este salmo: por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice el Señor. Hay respuesta de Dios, amados. Pondré a salvo al que por ello suspira. Vemos lo que hace Dios con los que le pertenecen a Él. Ahora me levantaré. Estos destructivos habladores decían lo que querían, lo que a ellos les parecía, pero de una manera maravillosa y dramática. Vemos aquí como el Señor anunció que actuaría de parte de los pobres y menesterosos, víctimas de los soberbios, víctimas de los hipócritas, de los mentirosos, quienes no paran de hablar, amados. Encontramos aquí la respuesta de Dios al clamor de David, una respuesta que viene en forma de promesa, la acción divina de Dios. Y esa promesa también es para nosotros, también es para ti, también es para mí. Es como si el Señor nos dijera: tranquilo, tranquila, ahora yo me voy a levantar, te pondré a salvo, dice el Señor. Yo tengo y seguiré teniendo el control de tu vida. El salmista confía que Dios no se va a quedar de brazos cruzados. A su tiempo Dios dará esa respuesta y hará algo. Y continúa el versículo 6 al 7. Vemos aquí las palabras limpias del Señor. Y dice: las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Qué hermoso, amado. Las palabras del Señor son palabras limpias, dice, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Vemos que dice ese versículo 6, en contraste con los labios ociosos de los que el salmista comenzó hablando, de doble cara, mentirosos, hipócritas, lisonjeros, de labios jactanciosos, como lo dice la Biblia, de que tenían los adversarios de David. Vemos aquí que las palabras de Dios son limpias como plata refinada, purificada 7 veces. Y esa es la razón por la que nosotros necesitamos pasar más tiempo, mucho más tiempo estudiando la hermosa palabra de Dios, que es limpia, purificada 7 veces, mis amados, es refinada. Es una hermosa palabra y esa es la fortaleza en la que el Señor nos quiere colocar. La pureza de la persona de Dios asegura la pureza de sus promesas, y eso lo vemos en el Salmo 19, capítulo 7, versículo 7 al 10. Las palabras de los hombres son sí y son no. Hoy dicen sí, mañana dicen no. Pero las palabras de Dios son sí, sí y amén. Esa es la palabra de Dios, infalible. No falla, inmutable, no cambia, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, amado. Dios dijo, Dios hará. Y el versículo 7 dice: tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás, para siempre. Hay algunos manuscritos y traducciones bíblicas que registran esto exactamente así: tú nos guardarás, oh Jehová, tú nos preservarás. Pero de acuerdo con Van Gemeren, hay un legítimo registro manuscrito que los registra
como tú, Señor, así como lo vemos aquí, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Entonces podemos tomar como verdadero de ambos manuscritos que Dios guardará y preservará tanto su palabra como a su pueblo. Y vemos entonces el versículo 8 que se muestra el camino de los impíos. Dice, rondando andan los malos cuando la infamia es enaltecida entre los hijos de los hombres. Aquí regresamos a la fuente de amargura de David, que es el ver que los malos prevalecen. Esto ocasionó que David corriera a la fuente de salvación, que es Cristo. Nosotros estamos viviendo en días como estos, como los que el salmista vivió y vivía para ese entonces, estimados oyentes. Y en este estado de cosas será una realidad especialmente en el tiempo de la gran tribulación. Escuchemos al profeta Isaías acá en el libro en el capítulo 66, versículo 5, nos dice exactamente esto: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Está hablando aquí el profeta Isaías, amado. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero se estaban burlando, estaban diciendo esto en forma de burla. Pero Dios se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Aquí Isaías está mostrando como aquellos que tienen una religión vacía, una religión vana, amados, como muestra el profeta aquí, el ver cómo ellos se están burlando de aquellos que profesan una fe genuina. Y sin embargo vemos que el Señor dijo en el día en el que los enemigos de Él se acercaron para arrestarle estas palabras. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 53, dijo el Señor, esta es vuestra hora cuando reinan las tinieblas. Las tinieblas tienen una hora, hermano. Tienen un tiempo establecido, no es para siempre. Hay una hora para que ellos actúen y es lo que inferimos de estas palabras que el Señor está hablando aquí. Asimismo, como el profeta Isaías comentaba que aquellos que practicaban una religión vana, vacía, no genuina, se burlaban de los que practicaban una fe genuina. Pero el Señor les decía, pero yo me voy a levantar, yo voy a mostrar para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Asimismo el Señor les estaba diciendo, ellos tienen su tiempo y es lo mismo, por eso traje también a colación este capítulo en el libro de Lucas, donde el Señor dijo, esta es la hora de las tinieblas. Ellos tienen una hora. Pasamos por tiempos en que los enemigos de Dios tienen el dominio, pero Dios, que es Dios, no permitirá, amado, que le ocurra nada a los suyos, a menos que esto logre un propósito en sus vidas que merezca la pena. A menos que esto logre un propósito en nuestras vidas. Por eso yo estoy convencida que aún el enemigo trabaja para Dios. Y aunque sea una hora hoy día en la cual brille el poderío y la ciencia humana en todo su esplendor, amados, también es cierto que al mismo tiempo existe un tiempo de oscuridad espiritual. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, termina este versículo, podríamos sentir que este salmo termina de una manera muy triste, con una nota deprimente, pero David tenía una visión realista de ese panorama que se estaba presentando. David sabía que aún con la preciosa, limpia y purificada y refinada palabra de Dios y que está disponible para los hombres,
David sabía que muchos de los hijos de los hombres todavía van a optar porque la vileza sea exaltada, porque la maldad sea exaltada. Pero recuerde, Dios se mostrará para mostrar su alegría. ¿A quiénes? A los que han sido fieles, y a los que no lo han sido, dice el Señor, los confundirá. Por eso, amado, tú que escuchas, oyente, y que quizás aún no has tenido un encuentro genuino con Cristo, hoy es la invitación para ti. El Señor te llama y Él quiere entrar a tu vida como Señor y Salvador de tu vida. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto en sus delitos y pecados, porque así estábamos todos, así estuvimos todos un día. Hoy el Señor ha venido resucitando a muchos que han creído, que hemos creído. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y usted, amado hermano, amada hermana, que me escuche, oremos a Dios para que Dios nos cuide, nos libre de tener un corazón doble, y a nosotros mismos nos libre de esto, y también nos libre de aquellos que tienen un corazón doble, un corazón hipócrita, un corazón lisonjeador. Amado Dios, hoy te damos gracias por tu hermosa palabra, porque ella es limpia, ella es como refinada, ella es purificada 7 veces. Oh Señor, lo contrario de aquellos que no te conocen, de aquellos, Dios mío, que tienen labios lisonjeros y que de sus bocas brotan palabras ociosas, palabras mentirosas, hipócritas, Dios mío, palabras engañadoras, aduladoras. Dios mío, gracias por tu palabra, porque hoy hemos podido hacer un contraste entre ellas, Señor, y al encontrarse el salmista en esta situación, como segura estoy que también nos hemos encontrado muchos de nosotros, Dios mío, ejemplo tenemos para acudir, ya que nosotros no podemos controlar esas lenguas, Señor amado, no depende de nosotros, Señor, pero esto nos invita a presentar nuestra causa, a dirigirnos al Dios que todo lo puede y que todo lo conoce, que todo lo sabe, y poder decir como el salmista: salva, oh Dios, porque se han acabado. Y aunque el salmista pensó que se habían acabado, ciertamente tú habías preservado un remanente fiel, también como en el tiempo de Elías y también en este tiempo, Señor. Pero no es menos cierto que ha disminuido, Señor, la gente fiel, la gente piadosa. Vemos como el mundo, Señor amado, está lleno de tanta maldad. Oh Dios mío, perdón ante tanta maldad del hombre, tanta vileza, tanta dureza del hombre de jactarse en lo malo, Señor. Padre, que conozcan las naciones que no son sino hombres. Nosotros dependemos de ti, acudimos a ti, Señor, porque sabemos que en ti, solo en ti, está la salvación de nuestras vidas y está la salvación de este mundo. Gracias, amado Dios, por permitirnos escuchar tu palabra, por permitirnos, Señor, aprender de ella. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor amado, y aunque ante circunstancias como esta, poder acudir a ti diciendo: salva, oh Dios, y poder, Dios mío, descansar en esas promesas divinas, como la respuesta que le diste a David: ahora me levantaré. Y así como en el libro de Isaías, también le dijiste al profeta: pero yo les mostraré alegría a ustedes y ellos serán confundidos. Las tinieblas tienen una hora y no es para siempre.
Gracias, Señor. Gracias, mi amor, porque pensamientos de bien y nunca de calamidad son los que tienes acerca de los que te amamos. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. Queridos hermanos, oyentes, nos estaremos viendo en el próximo Salmo 13. Así que para la próxima nos vemos. Bendiciones, amados.